Hoy es viernes 23 de julio del año 2021. Hablaré de los 7 sellos en varias partes. El tema es muy extenso, además de que hay que iniciarlo desde los preparativos que se dan en el cielo con el establecimiento de los tronos para el juicio que se nos muestra con la apertura de cada uno de los sellos, los cuales comprenden en el periodo total de los juicios. Ya se están realizando. No hablo de religión. Dios nos llama a libertad. Se sorprenderán cuando escuchen por qué mano, por la mano de quién se están llevando a cabo los juicios, quién los está ejecutando. Nos hacen la guerra. Me refiero a lo que está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 12. Los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, sin que te des cuenta cómo lo hacen. Cambiaron la luz por las tinieblas. Hay que recordarlo, el mundo está en tinieblas. Así como cuando Cristo vino la primera vez, así también ahora. A lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Cambiaron la verdad por la mentira. Son engañadores. Que Dios nos cuide. Vinieron en Oseas 9, capítulo 9, versículo 7. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Isaías capítulo 35, versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará, dice el Señor. En Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. En Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el libro de San Marcos, digo Marcos, o San Marcos, o Juan, o San Juan, etcétera, porque en las abreviaturas, en los libros que llevan los nombres de los 4 apóstoles en los evangelios, se quita la palabra San. Y así, por ejemplo, para San Marcos es MR, Marcos. Y para San Juan es JN, Juan. Y así. Entonces leo San Marcos, capítulo 13, versículos del 28 al 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo
que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Por todas las cosas que están sucediendo, sabemos que está cerca el reino de Dios. No pasará esta generación. Se refiere a la generación de víboras. Pues cuando vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, en el libro de Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 10, lo refiere, lo voy a leer. San Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La ira de Dios y la del Cordero ya viene. Y lo que dice Jesús a los fariseos en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 33 al 37. Haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Apocalipsis 20, capítulo 20, versículos del 11 al 15. El día del juicio, el juicio final. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 4 al 6, dice:
y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esto de los decapitados aquí en Apocalipsis 4:1 nos recuerda lo que se le dice a las almas que están bajo el altar en Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 9. Corresponde al quinto sello. Y en Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Con la muerte esto no se termina. Todos los que mueren físicamente van al Hades. La palabra Hades, H-A-D-E-S, Hades, en hebreo es Seol, S-H-E-O-L, Seol. Es el lugar donde van los muertos, sinónimo de sepulcro. Hay que leer Lucas 16, capítulo 16, versículos del 19 al 31, para conocer cómo es el Hades, donde están esperando la primera resurrección para reinar con Cristo 1000 años. Esto es el reposo de Dios, el séptimo día. Y los que no volvieron a vivir lo harán después de 1000 años para ser juzgados. Así es que con la muerte esto no se termina. El día del juicio, ahí todos hemos de comparecer. Hay que tener cuidado con las palabras, son determinantes. Luego dice, con grandes juicios, en Éxodo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud que vivía en Egipto. Esto es Alfa y Omega, principio y fin. Hoy estamos esclavizados en Babilonia. Con este nombre ha sido juzgada. Es el imperio. Voy a leer Éxodo capítulo 7 del 1 al 5. El Señor dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Hoy el pueblo de Dios
los redimidos por Cristo, estamos esclavizados en Babilonia. Me refiero también al remanente de Israel que será salvo. Vienen Moisés y Elías a profetizar. Como sucedió en Egipto, sucederá en Babilonia, con todo lo que hubo en Babilonia y con lo que corresponde a Nabucodonosor, rey de Babilonia. En el libro de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 27, está lo que voy a leer. Tan solo leeré en el capítulo 5 de Juan el versículo 22 que dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Los juicios de Cristo ya han iniciado. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10, se mencionan los tronos del juicio. 553 años antes de Cristo es esta profecía. Y en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, Juan nos muestra más detalladamente la preparación de los juicios. Voy a leer Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Un anciano de días es Dios Padre, y el juez se sentó. Este juez es Cristo, y los libros fueron abiertos. Lo leí en Apocalipsis 20, versículo 12. En el capítulo 4 de Apocalipsis, Juan es invitado a subir al cielo y mirar las cosas que suceden y las que sucederán después de estas. Lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 5. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Dice: la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. Las trompetas son usadas para anunciar una santa convocación. Levítico capítulo 23, versículos 23 y 24. Y habló
el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Espiritualmente hablando, vienen las fiestas, trompetas, expiación y tabernáculos. Y en Isaías capítulo 18, versículo 3 dice: vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. En Apocalipsis 4:3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículos 11, 18 y 19. Y también dice: y había alrededor del trono un arco iris, el arco del pacto. En Génesis 9, capítulo, versículos del 8 al 17, ahí está este pacto, lo voy a leer. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y también dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. 12 ancianos son los apóstoles. Sus nombres se hallan en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 13 y 26. Y los otros 12 se hallan en Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, 14 dice: y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esos son los 12 apóstoles. Y los otros 12 ancianos son los 12 cabezas de tribu de los hijos de Israel. Lo voy a leer en el capítulo 21 de Apocalipsis, el versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Los nombres están
en el libro de Ezequiel los nombres de los 12 cabezas de tribus de los hijos de Israel. Ezequiel 48, versículos 30 al 35. Comentar cosa por cosa es muy extenso. Voy a omitir algunas cosas, aunque todas las referencias están en la Biblia. Apocalipsis 4, versículos 6 al 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En el orden de los ángeles hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines. En Apocalipsis 4:8 nos dice que cada ser viviente tiene 6 alas. En el libro de Isaías capítulo 6 versículo 2 nos dice que son serafines los que tienen 6 alas. Y en el libro de Ezequiel capítulo 1 versículos 5 y 6 nos dice que son querubines los que tienen 4 alas. El Señor mora entre los querubines. En Génesis 3, capítulos 22 al 24. En Éxodo 25, 22. Y en Éxodo 36, 8 encontramos querubines. Voy a leer Isaías 6, del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cristo es el que dice: heme aquí, envíame a mí. La palabra serafines significa en hebreo abrasadores. 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. En Apocalipsis 5:6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6 se refiere a Cristo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra es la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es decir, que los 4 seres vivientes están llenos de vida y más directamente relacionados con el sacrificio del Cordero. En Isaías 6:4 dice: los quiciales de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo. En el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 18 dice: todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Apocalipsis 15 versículo 8: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. En Isaías 6:7 dice: y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Con un solo acto. Es un ejemplo de lo que Cristo hace en nuestras vidas. En el Salmo 51, versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo era el pequeño arbusto. Primera de Reyes 4, versículo 33. Era el pequeño arbusto con el cual se aplicaba la sangre y el agua de la purificación. En Primera de Juan capítulo 5 versículo 6 dice: este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y en San Juan 19, versículos 33 y 34, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió agua y sangre. Y al instante salió sangre y agua. La purificación tiene un doble aspecto. Cristo nos purifica. El tema es muy extenso y merece un comentario aparte. En el audiovideo número 8 hice el comentario de que los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis se pueden confirmar con las Escrituras. Lo haré muy brevemente. El primer ser viviente era semejante a un león, el león de la tribu de Judá. Génesis 49, versículo 9. También en Oseas 11:10 dice: rugirá como león. Y en Isaías capítulo 5, versículo 29 dice: su rugido será como león. El segundo ser viviente era semejante a un becerro, el becerro de la expiación. En Levítico 23, versículo 27 y Levítico 16, versículo 3. El tercero tenía rostro como de hombre. El hombre debe ser el representativo de los hombres ante la deidad. Le encontramos en Primera de Corintios 15, capítulo
45 al 47, el hombre del cielo. Primera de Corintios 15, 45 al 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Voy a leer también el versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y el cuarto era semejante a un águila volando. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 4, leemos: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Éxodo 33, versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Un águila volando significa la separación. El Señor nos lleva a Él. En 2 de Corintios, versículo 6, capítulos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Apocalipsis 4:2 dice: y en el trono uno sentado. Y en Apocalipsis 5:1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hasta aquí. Luego continúo con este tema, si Dios quiere. Que Dios nos dé fe y conocimiento.